Vamos a ver modelo relacional, que va a ser como la base para después enseñarles a hacer consultas y a construir una base de datos que puedan utilizar y manejar. Pero antes de eso, queremos compartirles un mini videíto que es como una especie de motivación para que vayan teniendo una idea más o menos de qué se trata esto. Así que vamos a ver si esto sale bien, porque es la primera vez que lo hacemos vía Zoom. Mucho, mucho tiempo atrás, el hombre comenzó a tener tiempo para pensar. Se dio cuenta de que podía contar con los dedos de la mano. Nació la base 10. Y ya que cuentas, ¿por qué no sumar y restar? Ya no hace tanto se inventó la primera calculadora, el ábaco. Pero tuvieron que pasar muchos siglos hasta que Pascal pudo construir la primera sumadora semiautomática. Bastante tiempo después, a alguien se le ocurrió usar la lógica de Boole e inventar la tarjeta perforada y utilizarla para acelerar la publicación del censo de los Estados Unidos. Más o menos por la misma época, un paisano nuestro se hizo famoso por considerársele el responsable primero de la calculadora electrónica que llegó después. Ya entrado el siglo XX aparecieron las supercalculadoras, como la ENIAC. Y poco después los superordenadores, super para la época, claro. Por fin, en 1981, la informática se hizo doméstica, si tenías la pasta, eso sí. Pero la paz no dura, y un tal Steve Jobs hizo su aparición estelar. Ya se notaba que los precios no le preocupaban mucho. Todos estos ordenadores necesitan almacenar la información para que no se pierda, en un disco duro, por ejemplo, pero no siempre han sido tan pequeños ni tan capaces. Incluso antes de esto, lo único que se podía usar era la cinta perforada, la cinta magnética y hasta hace poco los discos floppy. El problema es que las necesidades de almacenaje crecían y crecían y la tecnología disponible no daba abasto. Por si fuera poco, están naciendo los sistemas operativos y los lenguajes de programación, entes incomprensibles y harto difíciles de manejar. Cuando la informática casi no la entendían ni los informáticos, vino un personaje cuya influencia en la gestión de datos ha sido enorme. Edgar Code, con la publicación de un artículo infinitamente citado, es el padre del modelo relacional. Y no hace tanto de esto, la fregona sin ir más lejos no es tan antigua como parece. La contribución de Code fue simplificar la representación de los datos, facilitar un lenguaje para manejarlos, SQL, más humano, y centralizarlo todo en una única máquina accesible por muchos usuarios. Veamos qué pasaba antes del modelo relacional. La información a tratar por un programa cualquiera se repartía por el disco duro en campos y registros dentro de ficheros. Para representar que unos registros se relacionan con otros, se utilizan campos especiales llamados punteros. Estos mantienen valores que son, en realidad, direcciones físicas dentro del fichero, la posición donde se encuentra el dato. Lo malo de estas estructuras es que, a poco que crezcan y se compliquen, se hace harto difícil manejarlas y hasta entenderlas. Sin ir más lejos, pensemos en insertar un registro en medio de un fichero. Hay que hacerle sitio y posiblemente recalcular los punteros para mantener la calidad de la información. Y ahora vas y lo programas en COBOL. Algo más concreto, sea departamentos, profesores y asignaturas. Para representar que los unos imparten las otras y que pertenecen a departamentos, necesitamos un fichero más y los consabidos punteros. Alguien tiene que producir un programa de ordenador que recorra los caminos marcados por esos punteros para llegar de un registro a otro y saber quién imparte qué en el departamento de lenguajes. Así, bueno, igual ha sido muy rápido. Otra vez. Nada, que no, que es un lío, hasta para un programador experto. Y así era. La cantidad de datos crecía y crecía, y los programas se hacían más complicados por ello. Las empresas cada vez gastaban más dinero en mantener sus aplicaciones. El lío se iba haciendo más y más grande. Pues llega Code con su modelo relacional y dice que nada de punteros. Que ya que casi todo lo manejamos con listas en esta vida, ¿por qué no representar la información como un conjunto de tablas?
Y cuando quieras saber qué imparte Luis MA, que es del Departamento de Lenguajes, pues te vas a la tabla docencia y buscas su clave, LMA. Y no lo haces tú, sino que el gestor del sistema recibirá una orden tuya, incluso comprensible para ti, con lo que quieres, de qué tablas obtenerlo y cómo están relacionadas esas tablas. El sistema se pelea con registros, campos y ficheros y tú ni enterarte, solo del resultado final, que es lo que querías. En resumen, es la década de los 70 y la tecnología está aún muy limitada. El almacenamiento secundario es caro y de poca capacidad, mientras que las necesidades de tratamiento de datos son exponencialmente crecientes. Además, los lenguajes de programación no son los más adecuados y se basan en ficheros, con organizaciones y métodos de acceso poco desarrollados. El resultado solía ser una miríada de ficheritos donde la información está distribuida, atomizada y mal relacionada. Se producen redundancias, falta de seguridad y datos incorrectos o confusos. Al final, los programas son difíciles de mantener o ampliar, ya que no existe una metodología de generación de software fiable, rápida y rentable. Tampoco hay modelos de datos claros, eficientes y simples. Es entonces cuando Code propone el modelo relacional. Code separa la representación física de los datos de la representación lógica. Es más, oculta esa representación física. El usuario solo ve y trabaja con tablas. No hay punteros, sino valores que hacen de referencia a otros datos. Por otra parte, la definición de los datos se centraliza y se comparte. Y se proporciona un lenguaje de definición y manipulación de datos no procedimental, SQL, con el que se dice lo que se quiere, y los sistemas de gestión referencia en cuanto a la administración de la información electrónica. Hoy en día hay otros sistemas no relacionales, pero tienen aplicaciones concretas o no han desbancado al modelo relacional de datos. Ejemplos de ellos son las bases de datos XML, documentales, geográficas, deductivas o las no SQL. Y ya para terminar, nombremos algunos sistemas de gestión de bases de datos, relacionales, por supuesto. Bueno, vamos a dejar por acá este video. En realidad era solo para motivar el surgimiento del modelo relacional. No sé si lo pudieron seguir bien, si les gustó. Sí, sí, bien de bien. Probablemente hay un montón de conceptos que capaz que no hayan podido seguir, pero no se preocupen, un poco la idea era mostrarles eso, cómo iba la evolución y por qué surgió la necesidad de tener las bases de datos. Y bueno, y siguiendo con esa idea, vamos a empezar con el teórico de hoy. Bueno, entonces vamos a hablar sobre modelos relacionales. Vamos a ver algunos conceptos generales, después vamos a ver restricciones de integridad, y operaciones de modificación, pero eso en realidad ahora no importa mucho. Así que vamos a meternos ya de una a los conceptos generales. Bueno, lo más importante es que el modelo relacional es un modelo de datos lógicos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos hasta ahora el modelo conceptual? ¿Sí? Y se acuerdan de que veníamos hablando de que para el desarrollo de una base de datos nosotros íbamos a tener primero que hacer un modelo conceptual, después un modelo lógico y después venía la implementación o el modelo físico. Nosotros habíamos visto, a ver, ¿ven las rayas? ¿Sí? Por acá vimos el modelo conceptual, que era como una abstracción del mundo real, ¿no? Teníamos el mundo real por acá. Lo abstraíamos en el modelo conceptual. Esto luego se formalizaba un poco más, en realidad de forma distinta, ya pensando en cómo lo vamos a implementar en un modelo lógico. Y en base a esto, con un modelo físico, que no lo vamos a ver en el curso, pero que existe, llegamos a la implementación. ¿Sí? Ahora estamos parados acá. Estamos parados acá y para esto nosotros vamos a ver el modelo relacional. En este La curso, tarea que entregaron ayer trataba un poco sobre este pasaje, ¿no? ahí Y está, sí. puntualmente de esto, el modelo conceptual. Nosotros vimos MER, el modelo de entidad-relación, como el lenguaje sintáctico para el modelo conceptual. Vamos a ver modelo relacional como el lenguaje sintáctico y como forma de implementación
de base de datos, como lenguaje de implementación de base de datos, y después vamos a ver cómo hacer para hacer esta traducción. ¿Sí? Porque claramente tiene que haber una forma en la que yo pueda traducir lo que hice en un MER a un modelo relacional. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras agregar, Santi? No, capaz que podríamos comentar un poco que, de nuevo, refrescar qué es el modelo físico, eh, porque capaz que, claro, es difícil visualizarlo. Sí, a ver, el modelo físico, te pasa que también es difícil de entenderlo sin algunos conceptos previos, pero cuando nosotros hacemos un modelo lógico, lo que vamos a decir es, bueno, vieron que ahí en el video hablaba de que vamos a tener tablas, ¿no? Yo digo, bueno, voy a tener esta tabla que tiene algunos atributos, bla, 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 y el modelo físico lo que me va a decir es, por ejemplo, qué estructuras de datos voy a usar yo para almacenar algunas cosas. Entonces, suponete que acá tengo el ID, que es no sé, el identificador de esta tabla, y yo digo, bueno, el ID quiero tenerlo en un árbol binario de búsqueda para que sea fácil encontrar las cosas. ¿Qué es un árbol binario de búsqueda? Es un árbol, o sea, a esto le llamamos árbol, donde cada nodito tiene dos noditos asociados, y lo que pasa, por ejemplo, es que si yo tengo la palabra, no sé, hola, acá arriba, todas las que sean menores que hola en orden alfabético van a estar para este lado, y todas las que sean mayores van a estar para este lado. Entonces, si ahí me viene, no sé, la palabra azul, yo sé que azul lo tengo que venir a buscar para acá. Y una vez que venga a buscarlo para acá, me voy a fijar qué palabra es esta. Si azul es menor en el diccionario que esta palabra, voy a venir a buscarlo acá, y si es mayor, voy a venir a buscarlo acá. Si llegué al final y no encontré, entonces no estaba. ¿Sí? Es Entonces, decir, en otras palabras, es cómo hago yo para hacer que funcione la maquinaria, que haga que funcione el modelo lógico que implementé, es decir, las tablas que yo creé. ¿Cómo hago para que eso funcione? ¿Cómo hago para que cuando le pido las cédulas de las personas que empiezan con A, las pueda encontrar? Bueno, hay varios modelos físicos que pueden lograr eso. lo que uno puede definir como usuario, hay muchas cosas que de esto se encarga el propio manejador, ¿no? En modelo relacional hay muchas cosas que acá nosotros no tenemos impacto. Es el manejador el que decide dónde va a estar almacenado. Vieron que ahí en el video decía que separa el modelo físico del modelo lógico. Eso es porque nosotros como usuarios no vamos a saber dónde están guardados los datos, dónde está la tabla de personas. Lo que sí podemos decir es, bueno, cómo queremos que algunas cosas se almacenen para favorecer, por ejemplo, la eficiencia en la búsqueda, o la eficiencia en el insertado. Cuando Cami dice dónde está guardado, podrían verlo pensándolo en un disco duro, que hasta hace poco era algo clásico, un disco duro de cinta. Estamos hablando de en qué pedazo de la cinta está guardado ese dato, ¿no? Es un poco eso. Eso a nosotros no nos importa en este momento, porque lo resuelve justamente el manejador de la base de datos. Nosotros lo que nos vamos a ocupar es del modelo lógico en este curso, que es las tablas. O sea, en qué porción del disco, en qué pedacito está almacenada esta tabla, es algo que internamente lo sabe el manejador. Exacto. Y capaz que ni siquiera está toda contigua, es decir, no es que corto un pedazo de cinta del disco y ahí está toda la tabla, no, capaz que hay un pedazo acá, otro pedazo allá, eso no nos importa. Y eso es, como les decía Cami, lo que decía el video de desacoplar el modelo lógico del modelo físico. Una cosa es pensar yo cómo quiero organizar los datos en clientes, sucursales, y otra cosa es esos datos, cómo los grabo en el disco, cómo los represento. Eso es otra cosa aparte. Y es justamente una de las bondades o de las virtudes, digamos, de este modelo. Creo que por acá estamos. Bien, entonces, bueno, no quiero parar el intro. Entonces, tenemos el modelo lógico, que en principio es un modelo teórico, pero además se usa como modelo implementado por los manejadores. Ustedes van a ver que lo que nosotros usamos es esto tal cual. Y bueno, ¿cómo surge esto? Ya lo vimos un poco en el video, pero les quiero hacer un recap. Se habla de que existen como 3 revoluciones en las bases de datos. ¿Qué pasaba a los comienzos cuando surgen las computadoras después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, lo que tenemos son discos magnéticos, ¿sí? Y en principio se empieza a poder acceder a registros puntuales. ¿A qué me refiero con esto? A que yo podría tener
Supónganse que yo quiero almacenar, no sé, direcciones o teléfonos, y lo que tengo es una lista así enorme de teléfonos, ¿no? Entonces, supónganse que ahora quiero buscar el teléfono de Juan Pérez. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo buscarían el teléfono de Juan Pérez? Por ejemplo, en la lista de contactos. Alfabéticamente. Ahí está. Alfabéticamente está bien, pero para eso tengo que tener esta lista ordenada alfabéticamente. Entonces, si ahora vengo y tengo que ingresar a María González, suponete, ¿cómo tengo que hacer para ingresarla? Tengo que empezar a recorrer, encontrar el lugar que le corresponde, hacerle el lugar e ingresarla. ¿Sí? Bueno, con los discos magnéticos se empieza a poder acceder a registros particulares y eso está buenísimo. O sea, podemos empezar a acceder de forma directa. ¿Qué es lo que pasa? Que en un comienzo no existían los manejadores de base de datos, entonces todo era implementado a pulmón. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una aplicación y tengo que hacer manejo de datos, el manejo de datos lo tengo que implementar yo de cero. Tengo que decir, bueno, quiero buscar a un usuario en mi lista de teléfonos. ¿Cómo hago eso? Tengo que ir a tal dirección de memoria en el disco y fijarme que coincida con el nombre, o buscar hasta que me pase y traer el anterior, no sé. Tengo que diseñar un método para buscar, para insertar, para borrar y para modificar datos de la gestión de los datos que necesito para mi aplicación. Así como lo hago yo, lo hace cada persona que quiere implementar su aplicación que tenga gestión de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece que pasa con esto? Empieza a haber como un retrabajo súper importante, ¿no? Todos hacemos lo mismo, tenemos mucha chance de introducir errores porque somos humanos y nos equivocamos, y además los costos empiezan a crecer muchísimo. Entonces lo primero que surge son, como manejadores de base de datos, son manejadores que están orientados a un par de modelos de datos, en particular es el modelo de red y el modelo jerárquico. El modelo jerárquico vendría a ser algo así como el modelo de carpetas que ustedes tienen en la computadora. Vieron que es una carpeta está dentro de otra, está dentro de otra, y el archivo está dentro de esa carpeta. Bueno, eso vendría a ser así como el modelo jerárquico. Y el modelo de red es donde todo está más interconectado. ¿Qué pasaba con esto? Que cuando uno iba a construir su gestión de datos, a este surgimiento de los primeros manejadores, es a lo que se llama la primera revolución de las bases de datos, el surgimiento de los manejadores. Pero ¿qué pasa? Bueno, eso, iban orientados directamente a dos modelos de datos y uno tenía que decir exactamente dónde iban a estar guardados los datos que uno iba a consumir. O sea, no había ese desacoplamiento físico de lógico. Dónde están las cosas guardadas en disco iba de la mano completamente con el modelo que estaba por arriba, el modelo lógico. Y entonces en esta situación, en el 70, viene Code, que trabajó en IBM, y propone el modelo conceptual. El modelo conceptual que quiere, el modelo relacional. ¿Por qué? Porque dice, bueno, los modelos existentes son muy difíciles de usar. Tengo que saber muchas cosas para poder manejar esos modelos jerárquicos o modelos de red. No tienen fundación teórica, están hechos en la base de que funcionan, en general, pero no hay una fundación teórica por atrás que los sostenga. Y tercero, quiero lograr ese desacoplamiento. Quiero que las personas que no tienen nada que ver con el manejo de los datos, o sea, que las personas no tengan por qué meterse a saber dónde están físicamente las cosas, sino que solo lo piensen a nivel lógico. ¿Sí? Entonces, con esas cosas, viene Code y presenta el modelo relacional. Y el modelo relacional es súper conocido, súper utilizado, lo usa casi todo el mundo. Y el video que veíamos nosotros es de 2010, y ahí decía que las bases no SQL no han logrado desbancar el modelo relacional, y todavía pasa que las bases no SQL no han logrado desbancar el modelo relacional. Si bien ahora, y esa es la tercera revolución de las bases de datos, es el surgimiento de las bases no SQL, que a fin del curso vamos a ver un poquito, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a haber cada vez más datos que vienen en formatos distintos. Algunos datos vienen, por ejemplo, no sé, de Twitter, vienen con un formato,
otros datos los sacamos de, no sé, las imágenes vienen con otro formato, y nosotros queremos poder almacenar todo eso sin tener que procesarlo para poder meterlo en una base relacional, y queremos poder consultarlo de forma rápida. Entonces ahí empiezan a surgir la necesidad de almacenar otros modelos de datos, ¿sí? Y entonces surgen las bases NoSQL. Ahí en el video mencionaba, por ejemplo, las bases XML, documentales, hay bases de grafos, bases de columnas. Nosotros vamos a ver un poquitito cuando termine el curso de eso. Y todavía hoy, a 2021, que pasaron 11 años del video, eso sigue estando vigente. Las bases relacionales son, tipo, por excelencia, el modelo relacional es el predominante. Si bien es cierto que las bases en SQL han crecido un montón, las bases relacionales siguen estando súper vigentes. Así que, ay, me avancé sin querer. Sí. Así que bueno, Code se mandó a terrible trabajo en el 70, que sigue estando vigente, no sé, hasta el día de hoy, y yo creo que va a seguir estando vigente por lo menos por muchos años más. Sí, seguro, porque aunque cambiemos de paradigma o que la moda sea otra, el concepto duró al menos 50 años, estando vivo entre los informáticos, y ha sentado las bases de un montón de decisiones que hemos tomado para diseñar un montón de cosas que han venido después. Así que bueno, es importante entender un poquito cómo funciona. Y lo otro que pasa es que el modelo relacional tiene fundamento teórico, y hay muchas de las bases no SQL que están surgiendo que no tienen fundamento teórico por atrás, que de vuelta se construyen porque funcionan, y porque funcionan para el propósito, son más eficientes en algunas cosas, o lo que sea, no importa. Pero no tienen ese fundamento teórico que sí tiene el modelo relacional. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del modelo relacional? Bueno, informalmente vamos a tener tablas donde las columnas se corresponden a atributos, las filas se corresponden a registros de datos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una tabla donde vamos a decir, bueno, tengo un atributo que es el nombre de una persona, y tengo una fila que, si estoy hablando de personas, por ejemplo, la fila se va a corresponder con una persona. ¿Sí? Siempre vamos a estar hablando, cuando hablamos de esto, de operaciones que están orientadas a el manejo de conjuntos, ¿sí? Vamos a ver a las tablas como un conjunto de registros o tuplas. Nosotros vamos a usar de forma intercambiada el nombre de registro o tupla para referirnos a una fila de la tabla, ¿sí? También vamos a usar la palabra fila a veces. Y bueno, y es un modelo que van a ver que es súper simple, es súper fácil de entender, y es bien potente para la mayor parte de las aplicaciones de bases de datos. Entonces, en la mayor parte de las cosas que ustedes quieran hacer, van a poder usar un modelo relacional. Entonces, ya yendo un poquito más, hablábamos de que íbamos a tener tablas donde las columnas correspondían a atributos y las filas correspondían a registros. Entonces, vamos a dibujarnos la tabla, me quedó horrible. Esta va a ser la tabla de R. Entonces a esto le vamos a llamar, el esquema de relación vendría a ser como la carcasa, ¿no?, de la tabla. ¿Qué quiere decir la carcasa? Es donde nosotros vamos a definir cuáles son los atributos que vamos a utilizar. Entonces acá sería A1, A2, AN. Y esta tabla se llama R. Entonces eso es el esquema de la relación. Tenemos el nombre más los atributos, con sus dominios. ¿Qué son los dominios? Los dominios es, bueno, si tengo que A1 supónganse que A1 vamos a decir que es el nombre de una persona, bueno, entonces el dominio de A1 va a ser el conjunto de los nombres válidos, ¿sí? Esto sería el conjunto de los nombres válidos. Cami, permiso, voy a hacer una aclaración, que capaz que la gente de ingeniería lo tiene ultra claro y le parece súper trivial lo que voy a decir, pero me parece que está buena la aclaración por las dudas, y es que esta notación de la N acá, N generalmente es un natural, ¿no? Como que puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y cuando formulamos así, cuando estamos hablando en esos términos, lo que estamos diciendo es que esto vale en general para cualquier N. Por ejemplo, si decimos que hay 3 atributos, este N va a valer 3. Entonces los atributos que vamos a tener van a ser A1, A2 y A3. Pero no termina ahí. Fíjense que esa N también está siendo usada al final, cuando habla de los dominios. Esto es muy común de hacer en matemáticas,
y es de usar una misma letra para representar un número que va a valer en 2 o más lados. En este caso lo que estamos diciendo es que hay tantos dominios como atributos. Hay un dominio para cada atributo. Para el atributo A1 tenemos el dominio D1. Para el atributo A2 tenemos el dominio D2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Disculpa, Cami, la interrupción, pero me No, parecía que está perfecto. era importante, porque capaz que sonaba raro lo del AN, no se entendía qué era. Y bueno, retomamos. Bien, entonces tenemos un esquema de relación que va a tener una serie de atributos, que siempre tiene que ser finito, eso también es importante, o sea, este n, como bien decía Santi, es un natural y está fijo, o sea, nosotros para un r vamos a definir quién es este n, ¿sí? Vamos a decir n, no lo vamos a decir, porque va a quedar dado por el esquema. Vamos a decir, por ejemplo, no sé, supónganse que quiero representar, a ver, vamos a agarrar una tabla, déjenme borrar y empezar de vuelta. Supónganse que vamos a hacer una tabla de personas que tienen, no sé, cédula, identidad, nombre, dirección y teléfono. ¿Sí? Esta es nuestra tabla. Entonces acá, esto lo vamos a definir, si lo quisiéramos escribir en estos términos, diríamos, bueno, personas de cédula de identidad, nombre, dirección y teléfono. ¿Sí? Y cada uno de estos va a tener su dominio. El cédula de identidad va a ser el dominio de las cédulas, el nombre va a ser el dominio de los nombres, las direcciones va a ser el dominio de las direcciones que se consideren posibles, y los teléfonos lo mismo. ¿Sí? Cada uno tiene su dominio. Entonces a esto le llamamos esquema de dimensión. ¿Qué vendría a ser la instancia de... A ver, si puedo borrar sobre algunos. ¿Qué vendría a ser la instancia de mi dimensión? De mi dimensión. Cualquiera, de relación, no de dimensión. ¿Por qué hablo de dimensiones? Está tomada hasta ahí. Bueno, esto va a ser el esquema de la relación persona. Si ahora queremos pensar en la instancia de la relación personas, lo que vamos a tener acá es, por ejemplo, en cédula vamos a tener una cédula 1, un nombre 1, una dirección 1 y un teléfono 1. Vamos a tener una cédula 2, un nombre 2, una dirección 2 y un teléfono 2. Y a esto es a lo que le vamos a llamar la instancia. Entonces acá se habla de la instancia de un esquema de relación como un conjunto de tuplas, en este caso van a ser 2, pero podrían ser todas las que ustedes quieran, donde cada tupla, vieron que acá de vuelta hace referencia al n de arriba, entonces cada tupla tiene que tener tantos atributos como los que definimos en el esquema, ¿sí? Y bueno, puede haber tantas tuplas como nosotros queramos. Entonces acá, en este caso, las tuplas van a ser cédula 1, nombre 1, dirección 1, teléfono 1, cédula 2, nombre 2, dirección 2, teléfono 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bien. Entonces, ahora nosotros tenemos esa relación y ¿qué va a pasar? Bueno, este C1, ¿a dónde tiene que pertenecer? Si es un atributo, es un valor para la cédula. ¿A qué dominio pertenece? Al dominio de las cédulas, ¿verdad? Al de 1. Este N1 va a pertenecer al de 2, este D1 va a pertenecer al dominio 3, y este T1 pertenece al D4. ¿Están de acuerdo con eso? ¿A todos les queda claro o alguno tiene duda? Eso les iba a preguntar. Fíjense si entienden bien el concepto del dominio, porque en el MER no lo usábamos tanto. O sea, estaba presente, pero no estaba tan explícito. Acá se hace sumamente explícito y es re importante. ¿Entienden qué quiere decir que una cédula tiene diferente dominio que el nombre de una persona? Sí, o sea, el dominio vendría a ser el conjunto de todas las cédulas, el conjunto de todos los nombres, el conjunto de todos los... y así todo. Exacto, Karen, ahí está. Serían como los valores posibles que podría tener, ¿no? Como si, bueno, yo fantaseo. ¿Qué podría ser una cédula? Bueno, ese conjunto que yo estoy imaginándome, eso es el dominio de la cédula, del atributo cédula. Y o sea, cada valorcito de estos
va a ser un valor de los posibles del dominio. Es como si yo dijera, por ejemplo, el dominio de las edades es un número entre 0 y, no sé, 100, por decir algo, podría ser un poco más. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo la edad de una persona, va a ser un valor que va a caer en este rango, va a ser, no sé, 34. ¿Sí? 8. ¿Se entiende? La cédula va a ser un valor posible del dominio de la cédula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo voy a construir mi tupla, imagínense que yo ahora estoy desde 0, estoy pensando en cómo puedo construir una tupla. ¿Qué tengo que poner en el primer valor? Tengo que poner cualquier cosa que pertenezca a D1. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo valor tengo que poner cualquier cosa que pertenezca a D2. En el tercer valor tengo que poner cualquier cosa que pertenezca a D3. Y en el cuarto valor tengo que poner cualquier cosa que pertenezca a D4. ¿Sí? Entonces, cualquier tupla que yo pueda armar va a ser un valor de D1 con un valor de D2, con un valor de D3, con un valor de D4. Entonces, si yo quisiera ver cuáles van a ser todas mis tuplas posibles, lo que tengo que ver es cómo voy a poder yo combinar esos valores. ¿Sí? Entonces lo que tengo acá es, bueno, voy a tener que tener sí o sí un valor de D1, un valor de D2, un valor de D3, un valor de D4, y todos los posibles son todas las combinaciones posibles. Eso es lo que estamos representando con esto que se llama el producto cartesiano. Estamos diciendo que vamos a tener todos los valores posibles. Entonces, pues, supónganse que mi D1 fuera, no sé, C1 y C2, y mi D2 fuera N1, N2 y N3. ¿Cuáles son todas las tuplas posibles que puedo armar con esto? Suponiéndose que ahora tengo solo 2, ¿no? Ya no tengo 4 porque si no vamos a estar hasta mañana escribiendo. Dale, sí, alguien iba a hablar, perdón. Por ejemplo, el C1 se va a combinar con los 3 integrantes que tenés en el otro dominio. Y C2 Perfecto, se va a combinar con todos los integrantes del siguiente dominio. perfecto. Gracias, Karen. Entonces vamos a tener C1 con N1, C1 con N2, C1 con N3, y después vamos a tener CO2 con N1, C2 con N2, y C2 con N3. Entonces esto sería el producto cartesiano de estos dos dominios, todas esas tuplas que tenemos acá. Entonces lo que estamos diciendo es que siempre la instancia va a estar incluida, o sea, va a ser un subconjunto del producto, al revés, ¿no? Esto no. Va a ser un subconjunto del producto cartesiano de los dominios. Entonces, supónganse acá, tendríamos este AC1 con N1 y AC2 con N2. Tenemos a esta y a esta. Y podríamos tener otra instancia que tenga esta, a esta y a esta. Y así podríamos tener como máximo la cantidad de tuplas sería la cantidad de elementos que tiene el producto cartesiano, como mínimo podría ser vacío, y en el medio podemos tener la cantidad que queramos, agarrándolas como queramos. ¿Se entiende eso? Sí. Santi, ¿algo que quieras agregar? ¿Santi? ¿Me estás diciendo algo? ¿No? ¿Me escuchó? No. Ah, Capaz que yo. dije que no tenía nada para Ah, agregar. está genial. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten sin miedo. ¿No? No. Seguimos entonces. Bueno, ahora supónganse que tenemos tenemos esta tabla que tiene cédula, nombre, dirección y edad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué sería el esquema? Si tuvieran que decir, ¿cuál sería el esquema de esta tabla? Todo, ¿no? Todo eso es el esquema. Todo Mm, eso. sí, más o menos. O sea, lo que sería el esquema sería el nombre, que en este caso le vamos a poner personas, pero podría ser otro, y el nombre de los atributos, ¿no? CI, nombre, dirección
y edad. Esto sería el esquema, sería como la carcasa de la tabla, ¿sí? La cosa que vamos a poner adentro. Todavía no sabemos bien qué hay, pero sabemos que va a tener esa forma, ¿sí? Eso sería el esquema. ¿Qué sería la Ahí instancia? está, bien. Y ahí sí sería todo esto, los datos, digamos, sería la instancia. ¿Sí? ¿Qué sería un atributo? Un atributo, ¿se acuerdan que lo podíamos ver como una columna? Cada una de las columnas. Ahí va, perfecto. Y cada una de las filas sería como una persona, o la representación de una persona. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces tenemos que esa sería la relación, o la tabla, está bien. Primero la relación. Después tenemos los atributos, que van a permitirnos identificar al esquema. El atributo que va a tener, cada atributo va a tener un dominio, en este caso podría ser un string, o podríamos acotarlo un poco más y decir tengo un conjunto de nombres posibles, ¿sí? Después vamos a tener la edad, que podría ser los naturales en general, o podríamos acotarlo un poco más y decir va a ser un número entre 0 y 100, o 0 y 150, o queremos personas mayores de edad, entonces vamos a decir va a ser un número entre 18 y 150, no sé, por tirar algo. ¿Sí? Cada una de las filas es una tupla o un registro, le vamos a llamar de las dos formas, como les dije antes, que familiarícense con las dos nomenclaturas. Y cada uno de los valores, cada uno de los valores en una celda, va a ser un valor atómico. Todavía no vimos bien qué es eso, valor atómico, pero quédense en la mente, lo vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Y todo sería en la instancia. Voy a borrar esto porque... Vamos a otro ejemplo. Ahora supónganse que tenemos un esquema de relación que es fabricantes, como dice acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tabla va a tener 3 columnas, va a tener una tabla que va a ser nombre de fabricante, una tabla que se va a ser nombre y una tabla que va a ser dirección. Cada uno de estos atributos va a tener un dominio, nombre y dirección vamos a decir que son del tipo string, y fabricante vamos a decir que es un número. Ahora tenemos acá una posible instancia de la tabla, el nombre de fabricante 12, Ana Pérez y una dirección, y el número de fabricante 24, Luis Rodríguez con otra dirección. La dirección, en principio, no hay nada que me diga que no pueda ser la misma. Y después vamos a tener, por ejemplo, una tupla de la relación fabricantes que va a tener 12, Ana Pérez, Avenida A, 2134. ¿Sí? Esta sería como una instancia posible. Otra instancia posible sería esta y más otra que le agregamos, por ejemplo, no sé, una tupla que es 8, Juan Pérez, que le voy a poner JP, y calle 1, 120. ¿Sí? Esa sería otra instancia. ¿Sí? Bueno, entonces acá, hasta acá tenemos un esquema de relación, de una relación, una tabla. Ahora, en una base de datos nosotros no tenemos una sola tabla, tenemos varias. Entonces, ¿qué es el esquema de la base de datos? Es un conjunto de esquemas de relación. Entonces, en este caso vamos a tener una base de datos relacional, por ejemplo, que tiene fabricantes, productos y ventas, y tiene sus tablas correspondientes. Tenemos la tabla de fabricantes, la tabla de productos y la tabla de ventas. Y todavía no vimos qué significa este subrayado acá, pero ¿qué se imaginan que puede significar? El identificador. El identificador, perfecto. En modelos relacionales se le llamamos clave, pero es el mismo concepto que el identificador. Entonces, de la misma forma que definimos el esquema de una base relacional, vamos a definir la instancia de una base relacional. Y si esto era la instancia de una relación, ¿qué les parece que va a ser la instancia de una base? La instancia de una base va a ser también el conjunto de instancias de relación. Entonces acá tenemos para el esquema que vimos antes, una instancia de fabricantes, una instancia de productos y una instancia de ventas. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener relaciones. Las relaciones van a ser un conjunto de tuplas, y como son conjuntos, los conjuntos, ¿se acuerdan que lo vimos al comienzo del curso? No tienen orden, o sea, no podemos hablar de que haya un orden entre las tuplas, y no hay repetidos, son conjuntos. Nunca en el modelo relacional, así como lo vamos a ver ahora puro y duro, vamos a tener repetidos. Después vamos a ver que en SQL sí van a haber repetidos, pero por ahora, el modelo relacional
En la teoría no hay repetidos, ¿sí? Y lo otro que pasa es que los valores de los atributos de esas tuplas tienen que ser valores atómicos. ¿Qué quiere decir que un valor sea atómico? Quiere decir que sea indivisible. O sea que no vamos a poner una lista en una celda, a menos que lo que queramos es almacenar listas, ¿sí? Entonces ahí no pasa nada, pero si nosotros lo que queremos es cada valor de una lista, entonces no podemos ponerlo todo junto, ¿sí? Porque si lo ponemos todo junto ya dejaría de ser atómico, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que el modelo relacional, las relaciones tienen que estar en primera forma normal, que es justamente eso, que todos los valores sean atómicos, ¿sí? Todas las relaciones de un modelo relacional tienen que estar por lo menos en primera forma normal. Entonces, todos los valores que nosotros definamos van a tener que ser atómicos. ¿Eso queda claro? Para bajar la tierra, Cami, podemos hablar, por ejemplo, de cuando una persona tiene más de un mail o más de un teléfono, ¿no? Sí, iba a ir a eso justo. Bueno, dale. ¿Qué les parece que pasa entonces cuando una persona tiene muchos teléfonos? ¿Cómo lo podemos almacenar? ¿Podríamos decir eso? Podríamos decir, a ver, si yo quiero guardar una persona con sus teléfonos, podría decir, no sé, cédula de la persona, por ejemplo, y teléfono. ¿Cuántos teléfonos puedo almacenar acá como máximo para la cédula 1? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No, porque no pertenece al conjunto de teléfonos. Ahí está, esto no es Bien. atómico, nosotros acá tenemos 3 valores. Y lo que queremos es que sea uno solo, que el dominio sea el conjunto de teléfonos, como bien decía Ilana, ¿era? Sí. Sí. ¿Sí eso queda claro? Entonces acá como máximo vamos a poder tener uno, vamos a decir cédula 1, teléfono 1, y después vemos cédula 1, teléfono 2, y cédula 1, teléfono 3. ¿Sí? ¿Dudas? Cami, no es que la cédula identifica a la persona. ¿Puedo tener más de una tupla con la misma cédula? Eso va a ser para la próxima temporada. Eso, sí, eso me parece perfecto. Depende de Quédenselo pensando. depende de cuál sea la clave, lo vamos a ver. Me falta para ver eso todavía, creo. Sí, era para dejarla picando nomás. Es una buena pregunta. Piensen a ver qué contestarían ustedes y lo vamos a ver en algunas clases. Bueno, pero hablando ya de eso, que la cédula identifica a la persona, vamos a hablar ahora de restricciones de integridad. ¿Se acuerdan que, voy a volver para atrás un segundo, disculpen, acá cuando hablábamos de las instancias de una relación, decíamos que la instancia siempre estaba incluida en el producto cartesiano de los dominios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Decíamos que la instancia estaba incluida en el producto cartesiano de los dominios. Eso es considerando que a mí me sirven todas las instancias, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto para cédulas no me acuerdo con qué era, para 2 valores? Nosotros habíamos dicho que, suponiendo que tengamos la cédula 1 y la cédula 2, y el nombre 1, nombre 2 y nombre 3, nosotros habíamos dicho que estos podían estar todos con todos, pero por ejemplo, yo les digo que mi instancia va a ser cédula 1, nombre 1, cédula 1, nombre 2, esto es una N, nombre 2, cédula 2, nombre 2. ¿A ustedes les parece que está bien si yo sé que la cédula determina a la persona? ¿Qué pasa con estas 2 filas? Se repiten, ¿no? Y no se puede repetir. Perfecto, se repite la cédula. Entonces, una de estas 2 filas no puede estar, entonces esta no es una instancia válida. Entonces, está bien. Las instancias siempre van a estar incluidas en el producto cartesiano de los dominios, pero capaz que nunca llegan a ser iguales, porque nosotros vamos a tener algunas instancias que no van a ser válidas, que no nos van a servir para representar nuestra realidad. A esas instancias que no son válidas, ¿cómo las restringimos? Bueno, las restringimos con lo que se llama restricciones de integridad. ¿Se acuerdan que esto también lo vimos en el modelo conceptual? Hablamos de restricciones de integridad que se podían especificar como restricciones estructurales o restricciones no estructurales, ¿sí? Las estructurales las representábamos con el dibujito, era como por ejemplo la totalidad o las cardinalidades, las restricciones de integridad que se podían representar en el diagrama, y las no estructurales las representábamos escribiendo cosas, ¿sí? Acá, a nivel de modelo relacional, también existe eso de las restricciones de integridad. Ustedes, perdón, ¿no? Voy a hacer una pregunta
Ustedes no ven el cosito mío del zoom acá arriba, ¿o sí? O sea, ¿les tapa a ustedes también la pantalla? ¿No? Está genial. Entonces, cuando nosotros definimos el esquema de la base de datos, ¿sí? Vamos a definir un conjunto de restricciones de integridad. ¿Quién va a ser el responsable de que esas restricciones de integridad se cumplan? El manejador. Nosotros le vamos a decir al manejador, por ejemplo, yo no quiero que haya personas que sean menores de 18 años. Entonces, cuando yo quiera insertar a una persona que tenga menos de 18 años, el manejador me va a decir, no, 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 este dato está mal, no lo puedes insertar. O sea, tu plan no la puedes insertar porque viola una restricción de integridad. ¿Sí? Entonces, de vuelta, como era con el modelo conceptual, las restricciones de integridad se definen a nivel de esquema, se controlan a nivel de instancia. Yo no las puedo controlar a nivel del esquema, porque los que violan las restricciones de integridad son los datos propiamente dichos. En el esquema no tengo datos. Entonces, las restricciones de integridad se van a empezar a violar o no violar cuando yo quiera poblar mi base de datos, o quiera modificar datos, o quiera eliminar datos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de restricciones de integridad en modelo lógico, modelo relacional? Bueno, las restricciones de dominio, que son las restricciones de tipo del dominio de cada atributo. ¿Qué pasa? Si yo digo que, por ejemplo, el nombre tiene que ser un string, que ahora vieron que antes decía que el nombre iba a ser un string, si yo acá quiero insertar... Ay, se me gira el coso y empiezo a escribir de cualquier forma. Si digo que el nombre va a ser un string, si yo vengo y digo, quiero insertar la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de nombre 9 como número, ¿no? Con la dirección ABC y la edad 24, entonces esto me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque esto no pertenece a los strings. ¿Sí? Entonces, yo cuando defino un dominio para cada atributo, lo que hago es achicar el conjunto de valores posibles. No puedo poner cualquier valor ahí, tengo que poner un valor del dominio. Entonces, estas restricciones de dominio que nosotros, cuando ustedes escriban las tablas en SQL sí vamos a tener que definir dominios, pero en modelo relacional no vamos a definir los dominios, pero cuando le ponemos a SQL el dominio de un atributo, lo que estamos diciendo es que ese atributo no va a poder tener valores por afuera de ese dominio. ¿Sí? Es Entonces como que acotás el dominio entonces. claro, o sea, acotás el dominio, si consideramos el dominio como todos los valores posibles, cuando yo defino cuál es el dominio, acoto el conjunto de valores posibles. Y además, podría poner algunas restricciones más estrictas que me acoten el valor del dominio propiamente dicho. O sea, yo digo, no sé, por ejemplo, la edad va a ser un natural. Y después digo, bueno, no, la edad es un natural de 2 dígitos y que sea mayor que 18. Entonces ahí ya todos esos naturales me quedo con un subconjunto que va a ser los que efectivamente son el dominio. ¿Sí? Entonces podría decir, por ejemplo, que la cédula es un número de 9 dígitos y representarla como 9 dígitos. Son 8, ¿no? Bueno, no importa. De tantos dígitos. Y representarla como todos los dígitos de la cédula, ¿sí? Puedo decir que el nombre y la dirección van a ser un string. Y ahí lo dejo abierto. O sea, no estoy diciendo, este es mi conjunto de valores posibles, sino que puedo dejar poner cualquier cosa que sea un string. ¿Sí? Le voy a decir que la edad es un número de 2 dígitos. Y además podría decir que quiero que la edad sea mayor que 18. Entonces ahí lo que tengo es, bueno, de todos los números de 2 dígitos posibles, solo me voy a quedar con los que sean mayores que 18. ¿Sí? Entonces, la primera restricción de integridad que existe y la primera que se define son las restricciones de dominio. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a hablar de un concepto que puede parecer un poco confuso, pero en principio se los quiero explicar, se los voy a explicar conceptualmente y después vemos la definición más formal, que es el de superclave y clave. ¿Sí? El concepto de superclave es todas las cosas que no se pueden repetir en una tabla. Entonces, por ejemplo, acá, si yo les digo, bueno, ¿qué va a ser superclave seguro? Si yo agarro todo esto, las 3 cosas, o sea, los 3 atributos, no se van a poder repetir seguro, porque ¿qué dijimos que era una tabla? ¿Se acuerdan?
Dijimos que una tabla era un conjunto. Ahí está. Perdón, Santi, te pisé. No, tranquilo. Y como es un conjunto de tuplas, las tuplas no se pueden repetir. Entonces, fabricante, nombre y dirección va a ser una superclave. ¿Sí? Ahora, pensando en lo que nosotros sabíamos que el fabricante identifica, el número de fabricante identifica al fabricante, ¿no? Eso intuitivamente nosotros lo sabíamos, y alguien, no me acuerdo quién fue, Guillermo creo, me comentaba que el subrayado era eso, el determinante. Entonces, el número de fabricantes está subrayado va a ser el determinante. ¿El número de fabricantes se puede repetir? No, ¿verdad? Justamente no, porque es va a ser el determinante, lo que nosotros le llamamos determinante en modelo conceptual. ¿Sí? ¿El nombre solo se puede repetir? Sí, de hecho acá se repite. Acá tenemos a Juan y acá tenemos a Juan. ¿Sí? ¿La dirección sola se puede repetir? Sí, acá tenemos a Avenida 1234A y Avenida... Ah, no, bueno, no es, pero vamos a cambiarle y a ponerle Avenida 1234. Ah, no, pero acá se repite, perdón. Yo sabía que había alguno que se repetía. El que se repite no es ese, sino que es el calle C987. ¿Lo ven? Estoy tratando de poder volver a dibujar, pero se me tardó el zoom. El calle C987 y calle C987. Entonces, dirección solita, ¿es una superclave? No, porque tenemos atributos que se repiten. ¿Sí? Nombre y dirección juntos, ¿es una superclave? No sé, en principio no sé, pero me podría pasar, o sea, lo que me tengo que preguntar es, ¿me podría pasar que, por ejemplo, no sé, acá esta persona que se llama Ana se llamara Pedro y viva en el mismo lugar que el otro Pedro? Y sí, posiblemente sí. ¿Sí? ¿Están siguiendo esto? Porque Sí. esta es la parte más difícil. O sea, una superclave entonces es un conjunto de atributos cuyos valores no se van a poder repetir en mi tabla. ¿Sí? La superclave más fácil que existe siempre es la de todos los atributos. Después van a haber superclaves más chiquitas. Por ejemplo, si yo agarro el número de fabricante con el nombre acá, ¿qué les parece? ¿Se va a poder repetir el par número de fabricante nombre? No, porque tenemos un identificador, tipo, y ese no se va a repetir, y como son dupla, no se repite. Perfecto, como esto, como el número de fabricante, nosotros sabíamos que era lo que determinaba a la entidad fabricantes o la clave de la tabla fabricantes, este valor no se va a poder repetir, entonces tampoco se va a poder repetir el par. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar con fabricante y dirección. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ¿a qué le Perdón, llamamos? Sí, ¿puedes repetir eso último del ejemplo ese? sí. Si yo agarro el par fabricante nombre, ¿sí? Supónganse que yo por acá tuviera otra tupla que fuera 1, Juan. Y acá tuviera, no sé, una dirección A. ¿Sí? Esta tupla, ¿es una tupla válida si yo sé que está esta? Y Gianca decía, no es, porque yo no puedo tener dos veces el mismo atributo que sea identificador. Si acá está el identificador 1, no me va a poder volver a aparecer el identificador 1. Entonces, como el identificador 1 no se va a poder repetir, tampoco se va a poder repetir el par identificador 1 Juan. ¿Sí? Y puede ser, y por ejemplo, si fuera otro nombre, pero fuera la misma dirección, no se puede tampoco, ¿no? No se puede tampoco. No tiene que ser el continuo, digamos. No tiene que ver. Pasa lo mismo con la dirección. Suponete que yo acá tuviera, no sé, Pedro, y acá tuviera Avenida A, 1, 2, 3, 4, eso tampoco puede ser, porque de vuelta se repite el identificador. Perfecto, gracias. No, de nada. A eso le llamamos una superclave, un conjunto de atributos que no se puede repetir en una tabla. ¿Y qué es una clave? Bueno, una clave es un conjunto, es una superclave que además es minimal. ¿Qué quiere decir eso? Que es la que tiene menor cantidad de atributos posibles, o sea que yo no puedo sacar atributos y seguir teniendo una superclave.
Si ustedes se acuerdan, lo que dijimos al principio fue que, bueno, que todos los atributos formaban una superclave. Si yo agarraba los tres, yo agarraba fabricante, nombre y dirección, tenía una superclave. ¿Sí? Porque bueno, porque todos los atributos siempre no se van a poder repetir juntos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo ahora, por ejemplo, elimino dirección y me quedo solo con fabricante y nombre, sigo teniendo una superclave, pero es más chiquita porque tiene menos atributos. Pero de hecho, si yo elimino nombre, sigo teniendo una superclave, porque el número de fabricante no se puede repetir. Entonces, ¿cuál es la clave de esta tabla? Es el número de fabricante, es la superclave más chiquitita. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que siempre voy a tener que tener un solo atributo para una clave? No. Lo que quiere decir es que yo no puedo eliminar un atributo y que eso siga siendo superclave. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, esta tabla de ventas. Vieron que acá, lo que me dice esta tabla de ventas es que todo producto, un fabricante vende productos, pero los vende a un único precio de venta. ¿Sí? O sea, el fabricante no puede vender el mismo producto más de una vez. ¿Sí? Entonces, acá, si yo agarro todos los atributos, esto va a ser de vuelta una superclave, porque todos los atributos no se van a poder repetir nunca. ¿Qué pasa? Si ahora yo saco el precio, sigo teniendo una superclave, porque un fabricante no puede vender más de una vez el mismo producto, entonces el par P1, fabricante 1, no va a poder aparecer de vuelta. ¿Sí? Porque, como les dije al comienzo, cada fabricante vende una sola vez a un único precio cada producto. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Entonces producto fabricante sigue siendo una superclave. Pero ¿qué pasa? Si yo ahora saco fabricante, ¿sigo teniendo una superclave? ¿Qué les parece? Miren esta columna. No, ahí se repiten, ¿no? P3 Ahí ahí está está. repetido, tipo, entonces no. Perfecto, P3 y P2 están repetidos porque ¿qué pasa? El mismo producto sí lo pueden vender muchos fabricantes. Acá P3 lo vende el fabricante 4 y lo vende el fabricante 2, P2 lo vende el fabricante 1 y lo vende el fabricante 4. ¿Sí? Entonces, número de producto por sí solito no es una superclave. ¿Y qué pasa con número de fabricante solo? ¿Es una superclave? No, va a pasar No, lo mismo. pasa lo mismo, porque ¿qué pasa? El fabricante 1, por ejemplo, vende acá el producto 1 y el producto 2. Entonces, producto solo y fabricante solo no son superclaves. Entonces, ¿cuál es la superclave minimal? La superclave minimal es esto que quise tratar de marcar acá, pero me quedó horrible, es el par producto-fabricante. Entonces, acá la superclave y la minimal, o sea, la clave, tiene dos atributos. Si yo elimino producto o elimino fabricante, dejo de tener una superclave. Entonces, tengo que producto con fabricante es una superclave minimal, y a eso es a lo que le llamamos clave. ¿Se entiende? Sería como entre los dos atributos crearle un ID para cada uno, ¿no? O sea, en O, realidad es la pareja. La pareja de atributos es a lo que le vamos a llamar la clave. No tenemos por qué crear un atributo nuevo. claro, bien. Vamos entonces a ver cómo se describe formalmente. Nosotros definimos una superclave para un esquema de R si no puede existir ninguna instancia tal que tenga dos tuplas con valores iguales de X. Entonces, por ejemplo, acá, si miramos la tabla de fabricantes, nosotros decíamos que el número de fabricante, nombre, era una superclave, porque no puede haber dos tuplas que tengan estos dos valores iguales en ninguna instancia que sea válida, ¿no? O sea, no puede haber dos tuplas de la instancia que tengan repetidos estos dos valores. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. Y decimos que una clave es una superclave que no contiene propiamente una superclave, o sea que es minimal, o sea que no podemos eliminar atributos. Entonces acá, por ejemplo, vamos a eliminar esto y esto tiene que seguirse cumpliendo. Entonces, decimos que fabricantes es clave en la tabla fabricantes. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hablar de integridad referencial o foreign keys. Y de vuelta se los voy a explicar conceptualmente y después lo vamos a ver formalmente. Miren ahora la tabla venta. La tabla venta dice que tenemos productos y fabricantes que se venden a un determinado precio, ¿no? O sea, productos que vende un fabricante a un determinado precio.
Si yo quiero saber el nombre de los productos que vende el fabricante 1, ¿cómo lo harían ustedes? La descripción, perdón, no el nombre. Bueno, lo que yo tendría que hacer es agarrar este producto P1 y decir, bueno, este P1 es un producto. Entonces, ¿a dónde lo voy a ir a buscar? Lo voy a ir a buscar acá. Y acá, opa. Bueno, y acá encuentro P1. Y esto me dejará escribir, yo se lo meto. ¿Se me paró? Agárrenme un segundo. A ver si esto vuelve. Bueno, vamos a leer. Acá tengo P1, ¿sí? Y escribe. Y P1, sí, ahí estoy escribiendo con el dedo lo que pasa. Y P1, la descripción es jabón, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue, yo estaba en mi tabla de productos, en mi tabla de ventas, perdón, encontré el producto del cual quería saber su descripción, fui a buscarlo por el identificador a la tabla de productos y me traje la descripción, ¿sí? Entonces, acá lo que hice fue eso, fui a mi tabla de productos, ¿sí? Para que eso pase, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para que yo pueda hacer eso, lo que tiene que pasar es que todas las cosas que yo tenga acá en mi tabla de productos, sean efectivamente, en mi tabla de ventas, perdón, sean efectivamente un producto. Porque yo acá tengo, por ejemplo, P6, y quiero la descripción de P6, esta descripción no está acá, no existe el producto P6. ¿Están de acuerdo? Entonces, a eso es a lo que le llamamos una clave foránea. Una clave foránea es cuando nosotros referenciamos desde una tabla hacia una clave de otra tabla. Entonces tenemos desde ventas, nosotros referenciamos el número de producto hacia la clave de la tabla producto, que es número de producto. ¿Y qué les parece que va a pasar acá con fabricante? ¿Esto tendría que ser un fabricante válido o no? Sí, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que poner otra clave foránea a la tabla fabricante. ¿Queda clara la idea? Básicamente todas las consultas que nosotros vamos a construir se va a basar en la combinación de tablas. Y muchas veces para que esas combinaciones sean válidas, tenemos que tener algunas claves foráneas definidas. Otras veces no, pero muchas veces sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ibas a decir algo? No, ahí está claro. O sea, ¿sería cuál es el nexo entre cada par de tablas? Algo así. Sí. Sería la forma de conectar tablas. No necesariamente todas, porque por ejemplo entre fabricantes y productos no hay conexión. Pero Sí. cuando hay conexión, es la forma de indicar, una de las formas de indicar que hay una conexión es mediante clave foránea. Por ejemplo, lo que estábamos hablando hoy de los teléfonos sería así, ¿no? Si tenemos una tabla con estudiantes, su cédula, su nombre, su fecha de nacimiento, etc., y tenemos una tabla con los teléfonos, vamos a tener una clave foránea que va a decir, bueno, las cédulas que están asociadas a estos teléfonos son cédulas válidas de estudiantes, es decir, que están presentes en la tabla de estudiantes. ¿Dudas hasta acá? ¿Están seguros? Bueno. Vamos a ver entonces cómo escribimos eso de forma formal. A ver, lo que decimos es, dado R y un conjunto de atributos X, de R, o sea, un conjunto de atributos X es una foreign key, que la veríamos como FK, de R sí pasa que los atributos de X coinciden en dominio con los de una clave I de F, y los valores de tuplas, los valores de X en tuplas de la instancia de toda instancia de R corresponden en valores I a la relación F. Ya. Vamos a ver, déjenme escribir de vuelta porque esto es imposible. Nosotros teníamos la tabla de ventas acá, ¿sí? Que tenía número de fabricante y número de producto. Y después precio. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Queremos que los valores de un conjunto de atributos X, acá en este caso va a ser esto va a ser X, y esta va a ser R, ¿sí? Coincidan en dominio
con los de una clave IDS. Entonces por acá vamos a tener a fabricantes, que tenía número de fabricante y otros atributos no me importan. Y esta es la clave, ¿no? Entonces X coincide en dominio con los atributos de una clave IDS, ¿sí? Son el mismo dominio. Y además, los valores que están en X, o sea, los valores de todas las instancias que están acá, tienen que ser valores de la instancia que tengo en S. ¿Sí? Entonces, dos cosas. La primera es que yo puedo decir que X va a ser una clave foránea de R para S, digamos, o sea, sobre S, si coincide en dominio con alguna clave I de S, ¿sí? Y además, todos los valores que están en todas las instancias, o sea, siempre que yo tenga una instancia de R, los valores en X de R van a tener que estar incluidos en los valores en I de S. ¿Se entiende? ¿Alguien se perdió? ¿De vuelta? No, lo que querés decir, o sea, que siempre vamos a tener lo que tenemos en R, vamos a poder relacionar siempre en S, o sea, siempre vamos a tener un número o algo para hacer la conexión, digamos. Ahí va, que todo lo que voy a tener acá va a tener que estar acá. Me puede pasar que haya cosas acá que no estén acá, pero todo lo que esté de este lado tiene que estar acá. ¿Qué aclaró? Siempre piensen que hay una tabla donde el dato es como local, ¿no? Como que juega de locatario. O sea, el dato entra en participación en una tabla. Por ejemplo, el nombre de la persona entra en la tabla de estudiantes, o la cédula entra en la tabla de estudiantes. Pero ese dato se puede usar en otras tablas. Esas otras tablas donde aparece ese dato es donde hay que hacer este nexo. ¿Sí? Pueden haber cédulas que no estén en las otras tablas, pero las cédulas que estén en esas otras tablas que hacen referencia a una persona, tienen que sí o sí tener cédulas que tengan sentido, porque si no estaría referenciando a una persona que no existe. ¿Más dudas? ¿Seguimos? ¿Alguna Cami, duda pregunta al respecto? Adriana si podés Sí, poner más grueso el lápiz. puedo, creo. Tengo que poder, ¿no? Sí. ¿Ahí o más? Sí, dice que gracias. Bien. Bien. Entonces, por ejemplo, decimos que la columna fabricante, número de fabricante de la tabla ventas, que eso lo notamos así, la columna número de fabricante de la tabla ventas es una clave foránea a la columna fabricantes de la tabla, número de fabricante de la tabla fabricantes. ¿Sí? Bien. Esto ya lo vimos, pero lo vamos a repetir porque es bien importante. Es que una base de datos se considera válida si todas las relaciones de R satisfacen todas las restricciones de integridad. Todas. O sea, si todas las relaciones tienen que satisfacer todas las instancias. Eso quiere decir que todas las instancias actuales de todas las relaciones tienen que satisfacer todas las restricciones de integridad. Si hay una instancia que no satisface una de las restricciones de integridad, entonces ya la instancia deja de ser válida. ¿Sí? Algo que es bien importante es que las restricciones de integridad las tenemos que definir a partir de la observación de la realidad y no de la observación de las predicciones. O sea, no tenemos que nosotros definir el esquema y después pensar, bueno, tengo este conjunto de datos, entonces, ¿qué restricciones de integridad se tienen que cumplir? No. Nosotros tenemos que pensar, esta es nuestra realidad, entonces, ¿qué queremos que sea la clave de esta tabla? ¿Qué tiene que ser la clave de esta tabla para que la realidad haga sentido? Y ahí la definimos. ¿Sí? No lo tenemos que hacer al revés. No tenemos que mirar los datos y poner las restricciones de integridad para que esos datos estén bien, porque nos puede pasar, uno, que las restricciones no estén bien, que los datos no estén bien, entonces nos queden esas restricciones mal definidas y queramos insertar un dato que sí es correcto y no nos es insertable. ¿Sí? Y lo otro que pasa generalmente es que las restricciones se definen al comienzo, o sea, cuando nosotros definimos el esquema, definimos las restricciones de integridad. Y eso es básicamente bastante estable. Pueden haber algunos cambios, pero por lo general va a ser bastante estable.
Entonces definimos todo eso y después empezamos a cargar datos. Entonces muchas veces no tenemos los datos ya previamente antes de establecer las restricciones. Y esto era lo que yo les decía antes, que las restricciones de integridad se definen a nivel de relación, o sea, de esquema, no a nivel de la instancia, ¿sí? Siempre las restricciones se definen a nivel de esquema. Nosotros vamos a decir qué instancias son válidas y qué instancias no, pero las definimos a nivel de esquema. Y como los que violan las restricciones de integridad son justamente los datos, las restricciones de integridad son violadas por las instancias y no por los esquemas. Un esquema no puede violar una restricción de integridad, no tiene forma. Si yo tengo solo el esquema, no puedo saber si la edad de una persona es mayor que 18 o no. Para saber si la edad de la persona es mayor que 18 o no, tengo que tener datos. ¿Sí? Bueno, y esto es como ir un pasito más allá de lo que vamos a ver, que es para que tengan una noción general nada más, y es la noción de dependencias funcionales. Una dependencia funcional, de vuelta, abstrayéndonos de la formalización, lo que vamos a decir es que yo tengo un atributo que va a determinar a otro. Entonces, por ejemplo, yo digo, no sé, una persona puede vivir en un único lugar. Entonces ahí yo sé que no, en realidad en cada lugar vive una sola persona. O sea, no puede haber más de una persona que viva en la misma dirección. Entonces ahí yo sé que la dirección va a determinar a la cédula de la persona, o a la persona. ¿Sí? Entonces, eso es, en realidad, lo que me está indicando es, bueno, justamente eso, que si yo tengo dos tuplas que tienen el mismo valor en uno de los atributos, en este caso era la dirección, por ejemplo, no van a poder tener el mismo valor en la cédula. También podría decir, bueno, la cédula es determinante, la cédula identifica una persona, va a tener un solo nombre, una persona va a tener una sola dirección. Entonces la cédula determina el nombre y la cédula determina la dirección. Eso quiere decir que si yo tengo dos tuplas con la misma cédula, porque, no sé, en algún caso pasó que tuviera dos tuplas con la misma cédula, ahí de vuelta, tranco esto y no sé cómo lo tranco. Tengo la tupla 1 con la cédula 1 y la tupla 2 con la cédula 1, entonces no puedo tener el nombre 1 y el nombre 2. Esto no me puede pasar porque yo sé que la cédula determina el nombre. ¿Sí? Entonces, si tengo dos tuplas con el mismo valor de cédula, tienen que tener el mismo valor de nombre. Tienen que ser iguales, no pueden ser distintas. ¿Sí? Y eso es lo que dice ahí. Si tengo una dependencia funcional que se lee como X determina Y, entre dos conjuntos de atributos X e Y, que son subconjuntos de R, eso me dice, bueno, cuáles son las tuplas que son válidas para una instancia de R, ¿no? Entonces, dos tuplas cualesquiera, T1 y T2 de R, tales que los valores en X son iguales, eso es lo que digamos acá, las cédulas son la misma, tienen que tener el mismo valor de Y, ¿sí? Entonces, justamente, si X es una clave, siempre va a determinar a Y para cualquier Y que sea su conjunto de atributos de R. Sí, va a determinar el nombre, va a determinar la dirección, va a determinar, no sé, el teléfono, va a determinar a la edad. ¿Sí? Que yo sepa que X determina Y, no quiere decir que Y determine X, ni quiere decir que Y no determine X. De esto no lo sé. Es algo que no conozco, me tiene que surgir de la realidad. Como por ejemplo, como les decía hoy yo antes, si la realidad me dijera en cada dirección vive una sola persona, yo podría saber qué dirección determina cédula. Pero si yo no tuviera esto, en realidad en principio no sé qué pasa, no sé si dirección determina cédula o no. ¿Sí? Y de vuelta, esto surge del estudio de la realidad, no surge de los datos, surge del significado de los atributos, de lo que me dicen a mí de la realidad. ¿Dudas sobre esto? Bien. Entonces, por ejemplo, si vemos lo que teníamos nosotros, las tablas un poco más agrandadas de que veníamos trabajando de ejemplo, tenemos a fabricantes que tienen número de fabricante, nombre, dirección, productos que tienen número de producto, descripción, modelo y año de modelo, y ventas que tienen número de producto, número de fabricante y precio. Y ahora sabemos, bueno, como las claves determinan todos los otros atributos, sabemos que el número de fabricante determina nombre y dirección, que el número de producto determina a descripción, modelo y año modelo, y sabemos que el número de producto y número de fabricante determinan a precio.
Y por alguna razón sabemos que modelo determina año modelo, pero esto tiene que surgir de la realidad, ¿sí? No surge de los datos, sino que surge de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos ver eso en la realidad? Bueno, supónganse que tenemos una empresa de alquiler de vehículos, desea implementar una base de datos con la información de su negocio. Se tienen vehículos identificados por su número de matrícula. Ya sabemos que el número de matrícula identifica los vehículos. Y de los que se conoce su marca, color, modelo y año. Entonces ahí sabemos que el número de matrícula va a determinar la marca, color, modelo y año. También se tiene... Opa. ¿Por qué? Sí, yo sé que tenés más animaciones, ¿por qué no me las estás mostrando? Bueno, vamos a seguir leyendo sin las animaciones. También tenemos clientes identificados por un número de cédula de identidad, o sea que sabemos que la cédula de identidad identifica a los clientes, y de los que se conoce su nombre, su dirección y su teléfono. O sea que la cédula de identidad va a determinar a nombre, dirección y teléfono. Esta sería como una realidad no exactamente la misma que la de antes. Después decimos, un contrato de alquiler de vehículos está identificado por un número de contrato y se realiza en una fecha dada entre un cliente y un vehículo, registrándose el periodo de alquiler en días y el precio del servicio. Se considera que en una misma fecha, y ojo con esto, en una misma fecha no se puede alquilar más de una vez el mismo vehículo al mismo cliente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una fecha y un cliente, ¿cuántos vehículos puedo tener asociados? ¿Puedo tener esto y puedo tener esto? Fecha, cliente, vehículo 2. No, solo Solo uno. Entonces esto nos está dando una dependencia funcional, ¿sí? Entonces vamos a ver las dependencias funcionales que se encuentran. En particular, número de matrícula, que identifica marca, color, modelo y año, ¿sí? Después teníamos a los clientes identificados por su cédula de identidad, de los que conocemos nombre, dirección y teléfono. Esto va a ser otra dependencia. No, esto que está descansando. Ah, la iba haciendo de a una acá. La pelotuda fui yo, perdonen, ¿no? Yo la identidad y nombre, dirección y teléfono. Entonces ahora vamos a tener otra dependencia funcional que es de clientes a nombre, dirección y teléfono. Después tenemos un contrato de alquiler del vehículo que se identifica por un número de contrato y se realiza en una fecha dada entre un cliente y un vehículo. Entonces vamos a tener que además registramos el periodo de alquiler en días y el precio del servicio. Entonces vamos a tener que el número de contrato determina la fecha, el cliente, el número de matrícula, el periodo y el precio, todos los atributos que están relacionados con el número de contrato. Y después dice, se considera que en una misma fecha no se puede alquilar más de una vez el mismo vehículo del mismo cliente. Entonces, eso es lo que digamos hoy. Fecha, número de matrícula y número de clientes va a determinar el número de contrato. Claro, porque lo que conocemos es el alquiler está dado por el número de contrato. Pero que cuando nosotros poníamos acá el número de matrícula, cuando ponemos número de contrato también está dado el número de matrícula, ¿no? O sea, si yo digo que la fecha y el número... Se considera, no se puede alquilar más de una vez el mismo vehículo del mismo cliente. Claro, lo que no se puede más de una vez es alquilar. Entonces, si yo tengo un vehículo, un cliente y una fecha, el contrato que puede haber para ese cliente, ese vehículo y esa fecha es único. No puedo alquilar. Claro. Mi error fue que pensé en el vehículo, o sea que no podía haber más de un vehículo, pero en realidad es que no puede haber más de un alquiler para un vehículo. Entonces el alquiler está dado por el contrato, entonces en una fecha para un auto y un cliente no puede haber más de un contrato. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Esto nosotros no lo vamos a trabajar casi, pero está bueno que lo tengan como conceptual. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se perdieron mucho? Bloqueados por el mazazo. acá Es estamos. interesante, digamos. Esto es un poco, ¿no? Me parece lo que les comentaba a Cami al principio, el fundamento lógico y matemático que sostiene al modelo relacional. Hay un montón de resultados, propiedades y formulaciones que se pueden hacer sobre el modelo relacional que surgen de esto,
que están viendo, que esto se empieza a complicar cada vez más y más y más y más. Y hay, por ejemplo, métodos que permiten usar estas cosas, las dependencias funcionales, para desmenuzar la base de datos y crear tablas a partir de otras, e irlas separando en otras tablas, para que la base quede en una forma particular, por ejemplo. ¿Sí? Es un poco la motivación de esto. Para que se ubiquen un poco para que entiendan para qué sirve o por qué es que existe esto. Además, esto nos permite identificar, por ejemplo, qué instancias son válidas y qué instancias no. O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá, en este último, porque a ver, las dependencias funcionales que surgen de las claves son claras, ¿no? Pero hay dependencias funcionales que no surgen de las claves, como esta última. Entonces, a ver, estas tres que están acá, está todo ok, yo las voy a tener representadas con mis claves. Pero esta no la voy a tener representada con la clave. Entonces yo tengo, bueno, me quedó horrible esa raya, pero si yo tengo una instancia en mi base de datos que viola esto, puedo decir, esta instancia no es válida, porque yo sé que dada una fecha, un número de matrícula y una cédula de un cliente, puedo tener un solo número de contrato porque me lo dice esta dependencia funcional que yo encontré en la prioridad. Entonces, si una instancia viola esta dependencia funcional, bueno, la instancia está mal. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a ver en el curso, pero se pueden implementar estas cosas en la base de datos para que el manejador los controle. ¿Sí? Y lo último que vamos a ver hoy, y ya los dejamos ser libres, y con esto terminamos la parte de modelo relacional, y ya la clase que viene empezamos a ver SQL, que seguro que a la mayoría es lo que más les gusta, o más les va a gustar, y son las operaciones de modificación. Cuando nosotros tenemos un esquema relacional, por ejemplo, R de ABC, una instancia, ¿no? Una relación R con su instancia, lo que vamos a hacer es definir operaciones de inserción, borrado y modificación, ¿sí? A la inserción le llamamos insert, y la sintaxis es insert ABC into R, y lo que hace es agregar la tupla ABC en la relación R si ya no estaba, ¿no? Y las tuplas insertadas tienen que cumplir obviamente las restricciones de integridad. Por ejemplo, si yo tengo, supónganse que mi instancia actual era, vamos a decir que A es la clave, ¿tá? Y mi instancia actual era A, B, E. Y yo quiero insertar ABC. ¿Esto lo puedo insertar o no lo puedo insertar? ¿Qué pasa? Estoy tratando de insertar un valor de A que ya tenía y A es la clave. Entonces esta tupla no la puedo insertar. Si yo ahora me dicen que quiero insertar B, BC, por ejemplo, esto sí lo puedo insertar sin problema. ¿Sí? Ahora, cuando queremos borrar, lo que decimos es delete from R where A es igual a A. A mayúscula es igual a A minúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una tabla ya ahora vieron que le saqué lo de que A es la clave, ¿no? Ya no me importa eso. Ay, ahora que se me está quedando muy mal el nombre. Tengo una tabla que tiene los atributos A, B y C. Y tengo, no sé, A, B1, C1, A, B2, C2. Después tengo B, B1, C2. Y tengo más cosas, ¿no? Cuando yo le digo borrar de R, donde el atributo A tiene el valor A, lo que va a hacer esto es venir acá, va a agarrar estas dos filas que tienen el atributo A, el valor A, y las va a eliminar. ¿Sí? Ahora, si yo les digo que borrar tuplas puede generar violaciones a las restricciones de integridad, ¿se les ocurre en qué casos? ¿Cómo preguntó, profesora? Perdón. Yo les digo que borrar tuplas de una tabla me puede generar violaciones a las restricciones de integridad. ¿En qué casos puede generar violaciones a las restricciones de integridad? En la totalidad, capaz. Sí, podría ser en la totalidad, pero de las que vimos ahora, o sea, porque nosotros no vimos todavía cómo implementar eso de la totalidad
en modelo relacional. Pero de las que vimos ahora. ¿Qué pasa si yo vengo y quiero borrar esta tupla de acá? Esta. ¿Qué pasa? ¿Puedo? El tema que para mí, si usted borra ahí, después no tengo cómo identificar del otro lado, ¿no? O sea, como está todo medio relacionado, no sé cómo explicarte, pero Está me va a perfecto quedar, lo que decís. no voy a tener cómo relacionar otro. Está perfecto. Yo acá tengo al fabricante 1, pero borré al fabricante 1. Entonces esto, que era una clave foránea, ¿se acuerdan? Que era que estos atributos, el atributo fabricante de ventas hacía referencia al atributo fabricante de fabricantes, y todos los valores de la tabla de ventas, de fabricantes en la tabla de ventas, tenía que estar en la tabla de fabricantes. Eso ya no pasa más, porque tengo un valor acá en fabricantes que es el 1, que no está representado en mi tabla de fabricantes. ¿Lo ven? ¿Dudas? No. Bien. Y ahora, la modificación también me podría generar problemas de restricciones de integridad. Modificar un dato sería, por ejemplo, que yo diga update. Bueno, voy para adelante y para atrás de vuelta, ya está. Perdón, a ver si tendría que repetir esta diapo. No se me ocurrió la verdad. Update R, set A igual a 1, where B es igual a B. ¿Qué va a hacer esto? Va a agarrar de vuelta a mi tablita, ¿no? Yo tengo una tabla acá. Va a buscar los valores de B que dicen B1. Acá vamos a ponerle B2, y B2, otra acá abajo. Acá teníamos, no sé, A3, A4, A5 y A6. Y acá tenemos entonces. Lo que nos dice es, actualiza. Esto, acá vamos a poner, bueno, acá voy a cambiar este B por un B1 porque me quedó la mal hecha acá. Dice, actualiza el valor de A, ponele A1, donde el valor de B sea B1. Entonces va a agarrar estas dos que tienen a B1 y acá esto lo va a cambiar y le va a poner A las dos. ¿En qué situación les parece que eso puede violar una restricción de integridad? ¿Qué pasa si yo vengo y le digo acá a la tabla de ventas, cambia el número de fabricante, al número de fabricante ponele 8 cuando el fabricante sea 1? Entonces viene acá, esto fabricante es 1, le pone 8. ¿Qué opinan? ¿Está todo ok? No, porque no tenés un No, fabricante. porque ahí va, no está respetando Perfecto. el orden, digamos. Perfecto. No tengo un fabricante 8, entonces este no lo puedo modificar. ¿Sí? Lo mismo me pasa si yo quiero venir acá y modificar, no sé, por ejemplo, el fabricante 4 y ponerle 10. Tampoco puedo, porque lo está usando acá. El fabricante es 3, sí, puedo venir acá y modificar este valor y ponerle el que yo quiera, 9. ¿Sí? Porque no está Ese usado. podría ser como un update en cascada, ¿no, Cami? Sí. Es decir, si yo quiero modificar el 4, voy y tengo cuidado y lo modifico en todos lados donde aparece. Teniendo cuidado, por supuesto, de no estar pisando o generando alguna ambigüedad. ¿Y ahí cuál es la restricción de integridad que estabas violando? La de clave foránea. Ah, bien. ¿Dudas? Bueno, con la modificación también podría violar la restricción de clave primaria, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, venir acá y decir que a este P3, en vez de P3 le voy a poner P1. Esto viola independientemente de la clave foránea, también viola la restricción de integridad de clave primaria.